Bendiciones en esta hermosa tarde, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Estamos todavía de celebración de la fidelidad de Dios y seguiremos celebrando la fidelidad de Dios. Este es el tema que se ha escogido en este año 2021 y nos ha servido simplemente de reflexión para, mis amados, expresarle a nuestro Señor y Dios nuestra más profunda gratitud. Y el domingo nos gozábamos en ese culto maravilloso, de los varios cultos maravillosos del domingo, específicamente el de las 12, que fue el que pude asistir con la palabra que el Señor nos compartió a través de nuestra pastora Elizabeth Guidini, y que nos hemos estado gozando, mis amados hermanos, en ver, en vivir la fidelidad de Dios. Y resaltamos hoy, solamente queremos reforzar y resaltar esa palabra que fue como un recordatorio de parte del Señor a nuestras vidas. Y qué interesante, porque precisamente es lo que el Señor nos ha estado ministrando también en el Centro de Discipulado Mundial. De generación en generación hemos podido ver su fidelidad. Hemos vivido y disfrutado su fidelidad. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 91 y 2 en una versión actualizada, la Nueva Biblia de Viva. Dice: Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios, sin principio ni fin, eterno, soberano, como siempre nuestro Dios. Y cuando en la Biblia hablamos o usamos el término generación o generaciones en diferentes formas, normalmente la palabra generación se refiere a todas las personas que viven al mismo tiempo, en un tiempo específico. O sea, la Biblia tiene la misma definición a la que nosotros hoy quizás estamos acostumbrando cuando hablamos de la generación de los baby boomers, de la generación de los millennials, de la generación X, millennials si seguimos el orden, la generación Z, y por ahí hemos identificado estos grupos de personas basados en unas fechas específicas, en unos años determinados. Y nos referimos a ellos como la generación tal, la generación tal. Pues en la Biblia también se puede referir la palabra generación a un grupo de personas de un tiempo determinado. Número 2, habitualmente una generación dura aproximadamente 30 o 40 años, dependiendo del modelo de referencia o la cita bíblica que se esté utilizando. Podemos ver 40 años aproximadamente, 30, pudiera variar entre 1 o 2 años, repito, dependiendo del modelo de referencia que estemos usando. Y al cabo de ese tiempo, una generación da lugar a otra generación. Sin embargo, en algunos contextos bíblicos, una generación se puede referir a una edad más larga o a un grupo de personas que abarca un periodo de tiempo. Por ejemplo, este Salmo 91 y 2 que te acabo de leer, precisamente menciona que hasta 70 son los años que se nos conceden, y quizás los más robustos pudieran llegar a los 80 años. Entonces, agrupa en ese modelo de referencia ese tiempo, esa edad. Entonces, como bien dice la palabra, como un ejemplo de estos términos en estos contextos, en Génesis 2, versículo 4 dice: los orígenes de los cielos y de la tierra, refiriéndose a la creación. Parece que incluye toda la humanidad y una época en que comenzó la creación del universo.
Pero cuando vemos en Éxodo 1:6, dice, y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Lo que implica que cuando dice, y murió toda aquella generación, se refiere a todos los que habían vivido durante ese tiempo, durante ese término. Por ejemplo, en Números 32:13 dice, y los hizo andar errantes 40 años. Ahí define un término, 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de los ojos de Jehová. Por lo tanto, ese versículo bíblico, esa generación de la que habla, pudiera estar limitada a los israelitas, ese grupo específico que salió de Egipto, que fue condenada a divagar en el desierto hasta que todos murieron excepto José y Caleb. Por lo tanto, cuando la palabra plural, generaciones, ocurre en la Biblia, como en Hechos 14:16, que dice, en las edades pasadas, o sea, las generaciones pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Está hablando de el actuar de la gracia, de la intervención de Dios después de todo este tiempo anterior. Así que se puede referir a un periodo indefinido de tiempo, muchas generaciones sucesivas. Y en eso es que quiero resaltar. El Evangelio de Mateo comienza su exposición presentando una serie de generaciones. Esto es para obviamente enviar un mensaje a los judíos, que es a quienes le escribe Mateo, y quiere resaltar la descendencia del cumplimiento de una promesa y de un pacto hecho a David como rey. Tu reinado será perpetuo, y que este se refería a Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces, por eso Mateo comienza su escrito con una genealogía para de esa manera colocar a Cristo como parte de esa genealogía. Y él dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, 7, 7, 7, 7, 7, 7, hasta Cristo, que se cumple entonces esa promesa, o más bien el pacto davídico. Por lo tanto, cuando leemos la palabra generación en la Biblia, tenemos que considerar el contexto en que se está expresando. ¿Y qué tiene que ver esto con la reflexión de hoy, mis amados? Lo que acabamos de expresar. De generación a generación, Dios ha sido nuestro refugio. De generación en generación hemos visto el pacto de Dios. Y es interesante, y quiero resaltar en esta preciosa tarde, que en cada caso el hombre experimentó o causó un suceso significativo que cambió el rumbo de su linaje, que marcó un evento histórico, que marcó o cambió el rumbo de una generación. Y quiero resaltar eso. De generación en generación, Dios ha sido nuestro refugio, pero de generación en generación hubo una serie de eventos, hubo una serie de manifestaciones donde el ser humano, repito, experimentó o causó un suceso muy significativo, de gran trascendencia. Generaron un evento que afectó la cultura, pero en cada evento Dios mostraba su fidelidad y la mostraba en forma de pactos
y reafirmaba estos pactos con promesas. Y eso es lo que quiero resaltar en esta preciosa tarde que te comparto, esta reflexión que le compartía a nuestros hermanos y hermanas allí en el Centro de Discipulado Mundial, y hoy te la comparto a ti a través de estos medios también. Podemos ver a través de las generaciones, por lo menos las que reflejan donde Dios estableció un pacto mostrando su fidelidad. Y primeramente lo vemos en el pacto de Abraham y la generación descendiente de Abraham, el pacto de redención. A causa del pecado, un evento, un suceso que marcó, que cambió el rumbo del linaje. Dios tenía un plan y un propósito allí en el Edén, donde ubicó esa primera pareja, pero por la decisión que tomaron afectaron generaciones después de ellos. Cambiaron, afectaron significativamente, pero vemos la fidelidad de Dios estableciendo un pacto de redención, un pacto que implicaba restauración. Y ese pacto también vino envuelto con promesas. Ese pacto de redención lo conocemos como el pacto adámico de restauración, el pacto de redención que implicaría una promesa de restauración de la relación que se echó a perder. Así que el pacto de redención no solo nos libra de la ley de la muerte y del pecado, sino que también cumple la promesa de restaurar una relación que se afectó allí con esa generación. Vemos también en la generación de Noé. Dice la palabra del Señor, registra entre Adán y Noé, no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y dice, y vio Dios que los pensamientos de los hombres eran constantemente hacia el mal. Y por las acciones de los hombres Dios tuvo que actuar, pero siempre siendo justo, esperando un tiempo de arrepentimiento y estableciendo un nuevo pacto basado en su fidelidad a lo que estableció con Adán, y escoge a Noé y a su familia. Y ahí aparece el pacto noémico que conocemos, y vemos ahí el arca como el refugio para aquella generación. El juicio de Dios no fue un acto deliberado, ni un impulso de un Dios gobernado por las emociones. Transcurrieron generaciones, pasó un gran tiempo. Aún la edificación del arca no fue de la noche a la mañana, ni en una semana, ni en meses, más de un año. Evidencia de la gracia y la misericordia de Dios extendida para el arrepentimiento de esa generación. Así que en el arca vemos la fidelidad de Dios a esa generación. El arca como refugio de salvación. Hoy la iglesia es el arca de refugio para salvación para tu vida en este tiempo, en esta generación. Cuando la puerta se cerró, se cerró. Nadie la podía abrir. Y ahí se manifestó ese juicio de Dios. Después de un tiempo prolongado y de generaciones que pudieron ir a arrepentimiento. Vemos la fidelidad de Dios representada en el pacto de Abraham, porque aún después de Noé, vemos todas las cosas que eventualmente ocurrieron en generaciones, y vemos nuevamente la fidelidad de Dios presentada cuando escoge a Abraham y hace un pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham nos alcanza porque por fe, por haberle creído a Dios, por haber confiado en Dios, se le tomó por justicia. Por lo tanto, todos los que tenemos fe en el Señor y le recibimos y confiamos en Él, se nos cuenta por justicia. Entonces, mis amados hermanos, vemos el pacto de Abraham. Luego de todas estas generaciones,
Dios mostrando su fidelidad en la palabra que le dio a Adán de redención, el pacto de redención siendo reconfirmado en este pacto que establece con Abraham. Por la fe somos salvos, por la fe participamos de las bendiciones que se le dieron a Abraham en ese pacto, Dios mostrando su fidelidad. Vemos posteriormente cuando escoge a Moisés, y cuando escoge a Moisés establece un pacto en el Sinaí, lo que se conoce como el pacto de Moisés o el pacto sinaítico o de Sinaí, donde le confirma a Moisés la tierra que le daría por herencia a esa nación, a esas generaciones. El amor, la gracia, la bondad de Dios mostrada de generación en generación. Y es precisamente Moisés el que escribe este Salmo 90. De generación en generación, tú has sido nuestro refugio. Y ahí vemos cuando el Señor hace este pacto con él en Sinaí y le habla de la tierra prometida, de la que Dios le había hablado a Abraham, y cómo entrarían a esa tierra prometida y cómo formó ese pueblo. Y a nosotros nos alcanza, mis amados hermanos, esa bendición en Cristo Jesús. Como bien dice el apóstol Pablo, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que le diéramos gloria y alabanza. Y posteriormente vemos el pacto de David. Estoy mencionando estos pactos porque son los que menciona Mateo en cuanto a la genealogía, a las generaciones. Vemos el pacto de David, el pacto perpetuo de ese reinado, de ese rey que se cumple en Cristo, y cómo entra Cristo estableciendo un nuevo pacto, porque en él se cumple el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, aún el pacto que se dio en el Sinaí, y el cumplimiento de esa tierra prometida que no es otra que cielo nuevo y tierra nueva. En Cristo se cumplen todos estos pactos, incluyendo el de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que establece un nuevo pacto. La mayor demostración de la fidelidad de Dios con nosotros es Jesucristo, el postrer Adán. En Él tenemos salvación. Él se convierte en nuestra arca para recibir salvación y seguridad. En Él se cumple por fe, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, en Él se cumple el pacto de Abraham. En Él creemos, en Él confiamos y en Él se cumple esa promesa, porque Él es el Cordero de Dios, el que hizo provisión. Mis amados hermanos y hermanas, en Él se cumple ese pacto de Moisés, porque nos da esa nueva herencia. No solo el cielo nuevo y la tierra nueva. Pablo dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En ese pacto de la gracia se validan todas las anteriores y se abre el espacio para todos los que creen. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, como dice la palabra, real sacerdocio en Él. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Yo le doy gloria al Señor y declaro como el salmista, Señor,
Tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Aquí lo relevante es qué tienen que contar nuestras generaciones respecto a la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel en este pacto de gracia en el que vivimos, donde todavía fluyen oportunidad de salvación para ti que estás ahí conectado o conectada. El Señor te dice en esta preciosa tarde a través de su palabra que Él es fiel, que Él estará contigo todos los días, que todavía hay oportunidad de salvación, de arrepentimiento, para que participes de las bendiciones del Señor, las que Él ha prometido para ti. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él tenemos promesa de redención. En Él podemos restaurar nuestra relación de amor, de confianza, de seguridad, de paz y salvación con nuestro Padre Celestial. Por eso hacemos eco a esta palabra que han expresado los salmistas. Pero tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones. Hoy expresamos en medio de nuestra generación en la que hemos visto la fidelidad de Dios a través del huracán María, hemos visto la fidelidad de Dios y su provisión a través de todos estos eventos que hemos tenido que vivir, incluyendo esta pandemia. Podemos dar fe en nuestra generación de la fidelidad de Dios, de su presencia, de su consuelo aún en medio de las pérdidas, de las oportunidades de salvación en medio de estas muertes que lamentablemente hemos tenido que enfrentar a través de esta pandemia. ¿Cuántos se han abrazado a Dios en esos momentos finales? ¿Cuántos han tenido toda esa oportunidad de vida para reflexionar y agarrarse del Señor? Y los que hemos tenido pérdida, el consuelo, la fortaleza del Señor. Podemos decir como el salmista: cada generación celebra tus obras y proclama tus proezas. El fiel amor del Señor, dice Jeremías, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y finalmente expresar: pero tú, Señor, permaneces para siempre igual. Tu presencia entre nosotros permanece por todas las generaciones. Él es fiel de generación en generación. En esta preciosa tarde, abrázalo, refúgiate en Él, escóndete en Él. Y si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito, porque todavía la puerta no se ha cerrado, porque la invitación para la bendición está extendida, para que vivas y disfrutes la fidelidad de Dios, en presencia de Dios, en consuelo, en fortaleza, en sabiduría, en consejo, en todos los aspectos que pudiéramos necesitar de su presencia. Él es fiel, está presente, está contigo en este preciso momento. Así que abraza su fidelidad y sé parte de los eventos que están ocurriendo, que están trayendo cambios significativos para que los vivas en su
fidelidad. Dios es grande y maravilloso. Le alabamos y le bendecimos en esta preciosa tarde. Padre, gracias por tu fidelidad, pero sobre todo tu fidelidad mostrada en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y en el derramamiento de tu Espíritu, que nos confirma y nos afirma en ti todos los días y nos acompaña hasta que estemos frente a ti, cara a cara, y seamos completos en ti. Abrazamos tu fidelidad, tu presencia, tu realidad en nuestras vidas. Somos fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias, en tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.